Intercultural y actores sociales. ¿Qué es la cultura hegemónica? Muy bien, la cultura hegemónica es un concepto paralelo a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba violencia simbólica, que designa dominación de la sociedad, es decir, el poder que tenían ciertas personas hacia la sociedad culturalmente diversa por la clase dominante. También es dominada control político dentro de la filosofía y la sociología. En política es el método geopolítico que denomina imperialista indirecto. Bien, la hegemonía cultural es un término desarrollado por Antonio Gramsci para analizar las clases sociales y la superescultura. Proporciona que las normas culturales vigentes en una sociedad son impuestas por la clase dominante, que es la burguesía o altos políticos como actualmente podemos mencionarlo, de manera que no deberían percibirse como naturales, sino reconocidas por una construcción social y cuyo instrumento es dominación de clase. La práctica sería indispensable para una liberación política e intelectual del proletariado. Vamos a hablar que la burguesía son las personas de alta sociedad, adineradas, mientras que el proletariado es toda aquella clase trabajadora en los que estamos la mayoría de la sociedad, reivindicando y creando su propia cultura de clase. También nos habla del neoliberalismo racional. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una teoría política y económica que entiende reducir al mínimo la intervención del Estado. También es una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado para toda la sociedad. Katherine Walsh reflexiona sobre la manera en que la interculturalidad está emergiendo como paradigma y proyección social, político y epistemológico, impulsado por los pueblos indígenas y de origen africano en el Ecuador. Se trataría de un aporte original porque, según afirma, supera el modelo multicultural propiciado por el Estado ecuatoriano y busca deconstruir las estrategias políticas, culturales y epistemológicas a través de las cuales se les ha subalternizado y excluido. Según sostiene Walsh, es necesario tener en cuenta que las diferencias que separan a los pueblos no parten de la etnicidad en sí, sino de la experiencia de subalternización social, política y cultural de los grupos de los conocimientos. De este modo, la propuesta intercultural implica necesariamente implementar una política de subalternización y decolonización. Para algunos de los movimientos afroecuatorianos e indígenas, la interculturalidad no está limitada al campo político o al acceso de la estructura estatal. Ellos la conciben como práctica contrahegemónica que busca revertir la identificación de algunos conocimientos como legítimos y universales y la relegación de otros a saberes locales o al folclore. Walsh reconoce que la tarea de subalternización y de colonizar es difícil debido a que la propuesta intercultural no proporciona una base de significados estables ni necesariamente compartidos. Regal Sky realiza la Ley de Reforma Educativa Boliviana de 1994. Dicha reforma define como sus ejes fundamentales la interculturalidad y la participación popular, reconoce que el sistema educativo reproduce la denominación colonial y neocolonial y que para combatirla los programas de estudio deben valorar y mantener la oralidad, centrada la atención sobre todo en la visión cultural que ésta expresa. Los agentes de la educación intercultural, desde principios de los años 80, los movimientos indígenas demandaron que sea la comunidad quien decida y defina quién es el maestro y cuál debe ser el calendario escolar. No obstante, pese al lenguaje radical de los textos básicos de la reforma, esta no concibió ninguna atribución a la comunidad indígena
y delegó todas las competencias al maestro como agente estatal y portador único de la autoridad pedagógica. A raíz de la nueva constitución, los movimientos negros que habían aparecido en la década de 1970 entre intelectuales urbanos de las clases medias bajas para luchar contra el racismo y la discriminación dieron un giro significativo. En la actualidad, ellos se organizan en torno a la demanda territorial y tienden a dar mayor protagonismo a las poblaciones rurales negras. La producción de identidad no sería la expresión de un pasado en común, sino que está ligado a procesos generales, tales como la economía internacional, la presión de organismos internacionales, la necesidad de reforzar o definir el aparato estatal y la posibilidad que abre a las poblaciones locales. De este modo, la etnicidad puede ser usada como una estrategia para avanzar intereses grupales o como una manera de insertarse dentro de procesos mayores. Se trata pues de un fenómeno fluido, cambiante y continuamente refinido a un contexto de globalización. Al primer punto, uno de los supuestos del discurso de la reforma es que es posible traducir la cultura oral al lenguaje escrito. Sin embargo, señala Regalsky, la oralidad y la escritura suponen métodos de transmisión de los saberes que son incompatibles e intraducibles entre sí. Cuestiona la posibilidad de que los textos orales puedan ser presentados en el aula de una forma que respete sus contenidos culturales. No obstante, pese al lenguaje radical de los textos básicos de la Reforma, esta no concedió ninguna atribución a la comunidad indígena y delegó todas las competencias al maestro como agente estatal y portador único de la autoridad pedagógica. Este ensayo nos enfrenta a los límites de la propuesta intercultural y a la necesidad de enmarcarla dentro de movimientos políticos que abran la posibilidad de construir relaciones equitativas. Según concluye Regalsky, por la otra, las políticas que adopten los distintos pueblos y organizaciones indígenas en confrontación permanente por el control de los diferentes espacios en lo que se ejerce el poder. De lo contrario, la política intercultural será tan atravesados por diferentes socioeconómicas. En cuanto a los agentes de la educación intercultural, desde principios de los años 80, los movimientos indígenas demandaron que sea la comunidad quien decida y defina quién es el maestro y cuál debe ser el calendario escolar. Este ensayo da una lucidez apabulante. Nos enfrenta a los límites de la propuesta intercultural y a la necesidad de enmarcarla dentro de movimientos políticos que abran la posibilidad de construir relaciones equitativas. De lo contrario, la política intercultural será una estrategia más para resolver el conflicto social, que a la larga contribuye a la supervivencia del propio aparato burocrático de nominación. De acuerdo con Urrea y Hurtado, desde los finales de la década de 1980, Colombia atraviesa una profunda crisis de institucionalidad política en medio de un amplio debate sobre la necesidad de poner en marcha la descentralización política, por lo cual la nueva ideología
de los organismos internacionales, Banco Mundial, Naciones Unidas, etc., ha introducido la interculturalidad como eje de sus políticas sociales y como requisito para asignar recursos monetarios. A raíz de la nueva Constitución, los movimientos negros que habían aparecido en la década de 1970 entre intelectuales urbanos de las clases medias bajas para luchar contra el racismo y la discriminación, por lo cual, de este modo, la etnicidad puede ser usada como una estrategia para avanzar intereses grupales o como una manera de insertarse dentro de procesos mayores. Se trata pues de un fenómeno fluido, cambiante y continuamente redefinido a un contexto globalizado. El equipo 2 les da las gracias por su atenta atención tanto a nuestros compañeros como al profesor. Participantes: Fanny, Daniel, Antonio y Abigail.